Ixtapaluca ayer y hoy. El día de hoy venimos de la caminata número 24. Así 24. es. Fuimos a las pinturas rupestres ya. A la zona arqueológica es Tlapacoya. Pero hoy no les vamos a hablar de eso. El día de hoy les vamos a platicar de cómo surge la página porque muchos de nuestros amigos caminantes nos han preguntado. Entonces queremos preguntarte, Freddy, cómo es que surge esta página para que les platiques a nuestros amigos. Desde el inicio, así, ¿cómo? El principio. Nombre, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Desde hace ¿Y cuánto? Con todo con lujo de detalle. Cuéntanos. Bueno, yo inicié publicando en una página que se llama Reporte Ixtapaluca, que por cierto, esa página originalmente ya no existe. Hay otra página que se llama con ese mismo nombre, pero donde yo publicaba ya no existe. Ahí empecé a publicar algunas fotos de cómo era el Ixtapaluca de antes. Estamos hablando de los 60, de los 70, de los 80. Y a muchas personas se les hizo muy interesante ese concepto, porque en esa página que les menciono hablaban sobre todo de política, de ventas, de muchas todo. otras cosas que muchas páginas existen para todo ese tipo de situaciones. Entonces yo al empezar a subir estas fotografías hubo mucha gente, muchas personas, muchos amigos de esa página que lo vieron con mucho interés y me pidieron que por favor siguiera subiendo esas fotografías. Lamentablemente, esa página de la cual menciono, vio que mis publicaciones tenían muchas reacciones y me suspendían. Ya no podía publicar, me tardaba hasta 1 o 2 semanas para poder volver a publicar. Publicaba algunas otras fotos, tenía muchas buenas reacciones, muy buenos comentarios, pero me volvían a bloquear. Entonces por ahí una persona me dijo, ¿por qué no haces tu propia página? ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del... Estamos 2022. Ajá, estamos hablando del... ¿2020? finales del 2020, principios del 2021. No, perdón. Un poquito No, antes. de 2020, ¿no? Sí, ¿Podría finales, ser 2019 finales? finales del 2019, principios del 2020. Y así me mantuve en esa página como más o menos medio año. Y esta persona me dijo, ¿por qué no haces tu propia página? Porque aquí veo que te censuran mucho. Sí. Entonces, la verdad, yo nunca había pensado en crear una página. Ni O sea, por aquí. Ni por aquí, o sea, a mí me gustaba mostrarles esas fotografías porque a muchos ixtapaluquenses originarios de la región se les hacía muy padres esas fotos y les hacía recordar muchas cosas. Claro, yo recuerdo cuando subiste fotos de Coatepec, a mí me gustan mucho las fotografías, yo estaba en ese grupo, entonces empecé a ver tus publicaciones y a mí me gustaron mucho las fotos y empecé a comentar y a seguirte y sí, a veces veía yo como que no, o sea, no aparecían tus publicaciones, volvía yo a buscarlas y ya no las encontraba, entonces a mí sí me causaba mucho, me llamaba mucho la atención esa cuestión, entonces hasta que empezaste a hacer la invitación para que entráramos a tu grupo. Entonces, desde ahí tú lo... Sí, yo desde el reporte Ixtapaluca lo sigo. De hecho, es lo que siempre les comento, que yo fui la número 24 en entrar a su grupo, que él nos dio la bienvenida, porque en ese tiempo, pues así como íbamos entrando, nos daba la bienvenida. Claro que yo no me quedé con esa publicación porque nunca pensé en la trascendencia que tendría la página. No sabía yo que llegaremos a este punto, ¿no? A tener 26,000 seguidores aquí, el buen amigo Freddy, y mucho menos hacer estas caminatas. Así es. Y bueno, pues finalmente me decidí a crear una página y buscaba un nombre ideal para la página. Entonces, bueno, actualmente pues Ixtapaluca vive muchas situaciones, de todo índoles. de mucha índole, pero mi principal objetivo era ese, seguir compartiendo con todos los amigos publicaciones de cómo era el Ixtapaluca de ayer, pero también cómo era el Ixtapaluca de hoy, porque hay muchas cosas que debemos rescatar. Bueno, en ese momento yo pensé, debemos rescatar muchas, sobre todo tradiciones, historia y cultura del municipio. Entonces finalmente opté por ponerle a la página Ixtapaluca ayer y hoy. Mi última publicación en Reporte Ixtapaluca, agradecí a todas las personas que me dieron sus buenos comentarios, sus likes, y ahí los invité a unirse a mi nueva página que es, como les mencioné, le puse Ixtapaluca ayer y hoy. En la última imagen puse una fotografía de los danzantes de Zacatecas
la iglesia en la parroquia de San Jacinto. Y ahí muchas personas me pusieron, sí, yo me uno, yo te sigo, y sí. El 27 de septiembre del 2020, por fin estuvo abierta la página para todos ustedes. Y me acuerdo que pasó un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y teníamos 20, 25, 24, 25, 26, 30, 100. En un mes me parece que tenemos 90 amigos. Después a los 2 meses 190, 200. Y así fue como empezó a crecer la página. Empecé a compartir todas esas fotos que les había compartido y busqué otras en otras fuentes para poder seguir compartiendo con todos ustedes esas imágenes, esos recuerdos para tantos ixtapaluqueños. ¿Y cómo es que fuiste recopilando esas imágenes? ¿Cómo fuiste subiendo esas historias que nos llaman la atención a nosotros como ixtapaluquenses? Porque tú no eres oriundo de aquí de Iztapaluca, pero realmente lo que tú has hecho de rescatar esas historias, esas fotografías y que la gente comparta contigo esas historias, ¿cómo fue o cómo te surgió? ¿Cómo llegaste a ese punto? Sí, y algo muy relacionado que dice Sandy, ¿cómo tú, no siendo oriundo de Ixtapaluca, te llama la atención dar a conocer la historia de Ixtapaluca? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llama lo que te motivó? Sí, la atención para decir, voy a crear mi página, voy a subir fotografías de Ixtapaluca. ¿Qué fue lo que te atrapó de Ixtapaluca? Yo soy originario de Ciudad de México, pero de raíces hidalguenses, porque mis papás son de Hidalgo. Llegué a vivir a Chocolines en el año 2014 y pues yo no sabía absolutamente nada de Ixtapaluca. Me decían que pueblos de Ayotla, Tlalpizahua, Río Frío, o sea, yo desconocía totalmente hasta dónde llegaba el municipio. Es más, con decirles que no tenía el concepto, la idea de que Ixtapaluca tiene límites con Puebla, con Tlaxcala por el otro lado. Y bueno, ya llegando a vivir aquí a Chocolines, bueno, yo vivo en Chocolines, allá tienen su casa. Gracias. Cerca de Chocolines, hacia la parte de arriba, empecé a ver zonas boscosas. Entonces yo subía a caminar, a pasear, llevaba a mis hijas y dije, o sea, estando ya en la zona alta, veía todo el panorama hacia abajo y me encontré una persona que me dijo, ya no vaya más para arriba, no tenga cuidado porque va con sus hijas. Entonces yo veía todo tan bonito que yo seguí subiendo y le pregunté, oiga, todo eso que se ve ahí, ¿dónde estamos? ¿Qué límite, qué zonas son? Dice, no, pues todo lo que estás viendo es Ixtapaluca, mira, allá está San Buena, allá se ve Cuatro Vientos, allá está el pueblo de San Francisco, por allá está Coatepec, hasta allá arriba está el Ávila, más arriba está Río Frío, y fue ahí cuando me dijo limitamos con el estado de Puebla. Ajá. Y por la zona del lado oriente, bueno, limitamos con Ameca y otros municipios. Y por mi trabajo, que es 100% campo, empecé a conocer otras partes de Ixtapaluca. Entonces me llamó mucho la atención ver, por ejemplo, cascos de haciendas. Por ejemplo, en Los Héroes, pues yo nunca imaginé que existía una hacienda que se llamaba en aquel entonces Jesús María. Entonces el casco se me hacía tan, la palabra, tan imponente, tan importante, que yo decía, ¿a poco aquí había una hacienda así? Era una hacienda muy grande, que después se convirtió en rancho. Y personas me decían, no, y no es el único, acá existía el rancho Gotera, el rancho Santa Bárbara, el rancho La Polar, el rancho Santa María, donde había un criadero de avestruces. Entonces, poco a poco empecé a imaginar y a pensar, y ahora ya está tan cambiado. Entonces es por eso que yo me interesé mucho en eso y empecé a buscar. Entonces empezaste a recabar información del Ixtapaluca de ayer. Tú viendo el Ixtapaluca de hoy, empezaste a imaginar cómo sería. Así es. ¿Cómo era? Y creo que algo muy importante fue, creo que esa vista, ¿no? Por ejemplo, ahorita que somos caminantes, el hecho de estar en las cimas te da una perspectiva diferente de lo que es el territorio, ¿no? Entonces creo que eso también fue muy importante, ¿no? Que tú vives en una zona alta. Entonces a partir de ahí tú puedes observar una buena parte de Ixtapaluca, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso fue como que el preámbulo de esa parte de ese interés. Y bueno, más adelante por el trabajo también, ¿no? Sí. Tuviste fortuna, o bueno, fue fortuito todo, ¿no? Claro. Esa parte. Frente a su casa se ve perfectamente el Cerro del Elefante.
Me decían, no, ese cerro tiene muchas historias, muchas leyendas. Dice, abajo hay una zona arqueológica, pues yo ni enterado. Dice, y esa zona arqueológica es muy, muy importante. ¿Y conocías la que tienes cerca de tu casa, la cosa? Pasó un año para que yo me enterara que cerca de donde vivo existe la zona, bueno, el sitio arqueológico de Acosac. Porque yo no sabía. Yo veía un como montículo y se me hacía curioso, ¿qué será ahí? Pero yo me Seguías iba tu camino. por el otro lado. Entonces como que no le di mucha importancia hasta mucho después, que me dijeron es que ahí hay un sitio arqueológico. Wow. Así es. Y como dice Juan, ya, o sea, desde la parte de arriba, pues sí ves, pues, todo Sí, lo Tienes toda describe la las panorámica, zonas, sí, ajá. lo más... Entonces, viendo ese sitio arqueológico, creció más tu inquietud por Ixtapaluca. Así es, empecé a buscar información. Bueno, a lo mejor al principio me iba yo mucho por el internet, pero hay algunas fotografías que yo subí al grupo y amigos del grupo me corregían. Al principio yo me sentía mal por subir a lo mejor una información errónea, pero después comprendí que esto lo hacían para que yo diera una información Verídica. Y que esa información la tuvieran todos, porque desgraciadamente pues no todos tenemos esa historia muy clara, ¿no? Lo que se nos presenta, lo que tenemos escrito a veces no es muy claro y no es muy conciso. Entonces ahora con la historia pues que todos los ixtapaluquenses tienen, han plasmado en sus historias, en lo que suben, en lo que cuentan, entonces ya es una historia más eficaz, más verídica, más extensa. Nutrida, ¿no? Sobre Esa- todo, así porque es. la ventaja de la página y esta idea que fue genial, es que la misma población también contribuye, Participaba, ¿no? Ustedes contribuyen incluso, ¿no? A que la página siga creciendo y sobre todo en el acervo, que es algo muy, muy importante y muy interesante en la página. Así es, me empezaron a llegar, muchas gracias a todos los amigos que me empezaron a compartir fotografías, por ejemplo, de Ayotla Textil. Pues yo ni enterado de lo que era Ayotla Textil, fue una fábrica de textiles muy importante a nivel América Latina, porque esas telas nos platicaban que se vendían en Europa, en Los algunos continentes. países de África. En África. Ajá. Y está en China. En China Entonces, también. aquí en Ixtapaluca dije, no, pues es que hay muchas cosas que lamentablemente ya no están, pero que en un momento dado fueron muy importantes para el municipio. Claro, y que dejaron una huella muy profunda, ¿no? Ujú. También por ahí me dijeron, no, imagínate que en Ayotla se filmaron algunas escenas de películas en San Francisco, en Chocolines, en Coatepec mismo. Entonces, pues sí, todo eso me empezó a llamar más la atención y poco a poco empecé a buscar más información. Y vuelvo a agradecer a las personas que poco a poco también me compartieron ese material para que yo lo diera a conocer por medio de nuestra página. Sí, yo recuerdo las primeras publicaciones que hacías, la gente participaba mucho, se hacían pequeños debates, pero toda la gente concordaba con eso de que resaltar la historia y que siguiera, ¿no? Que le íbamos a dejar a los que venían atrás de nosotros, a nuestros hijos. Entonces sí se me hizo interesante en ese aspecto y creo que a muchos se nos hizo interesante ver esa parte. Entonces sí, creo que fue muy acertado tu idea y que lo hayas querido compartir con todos nosotros. No sé tú cómo llegaste a entrar a la página. Yo llego a la página, no sé cómo. Me llamó mucho la atención. Pues yo creo como todos, ¿no? Que abrimos nuestro Face y vemos publicaciones. Y me llamó mucho la atención en una publicación que él subía los miércoles, si no me equivoco, los miércoles, fotografías de lugares donde él estaba. El Reto. Sí, sí, sí. Reto, adivinen en dónde estoy. Y resulta que andaba por donde antes yo vivía. Yo viví muchos años en Tlapacoya. Entonces resulta que por todos los lugares que él anduvo ese día, es la 5 de mayo, es la Ignacio Zaragoza, es la Gabriel Leiva, entonces me vuelvo yo participativa en su... Yo creo que te emociona en su esa grupo. parte. Sí, me gusta, porque creo que en alguna ocasión cuando él andaba caminando, yo hasta creo que un día te dije, invítame a caminar contigo, a recorrer, porque pues, tenía muchos años que no veía yo esas calles o que no pasaba yo por esas calles, ¿no? Que a lo mejor de niña, de más joven, llega a pasar por ahí
Y el volver a pasar y ver nuevamente esos lugares, Los pues sí recuerdos. me ganaba así como que el entusiasmo. Y creo que en alguna ocasión te dije, invítame cuando andes caminando, invítame, yo te acompaño. Y es así como yo, pues ingreso al grupo, empiezo yo a interactuar y empiezo también me empieza a surgir la inquietud de buscar información y de compartir información. Vi que se podía compartir y demás, dije, guau, órale, qué padre. Entonces es así como yo ingreso Llegaste al grupo. al grupo, me volví pues una miembro muy, por así decirlo, una amiga muy participativa Activa en el y grupo. activa en el grupo. Aparte por mi trabajo en ese momento podía yo estar, pues dedicar un poquito más de tiempo. Y pues con el tiempo me invita Freddy a ser moderadora. Después de ser moderadora, pues siento yo más el compromiso hacia la página de estar buscando más información para poder compartir con los demás. Veía que les agradaba a los amigos y pues más me motivaba a seguir buscando información. Entonces seguí más activa. Pues ya cuando Freddy también ya ve la necesidad de Mayor apoyo. de mayor apoyo. ¿Cuántos integrantes había cuando tú Cuando yo ingresas? ingresé, Más o menos. aproximadamente como 9,000, 8,000, Más o menos de 10,000. Sí, eran Entre unos 7,000, 7,000, 8,000. 8,000. Pero ya era un avance. Sí, empezaba no, como a... ya era un grupo mayor. Sandy, después tú ingresaste. No, yo ingresé. Porque ella fue la 24. Yo Tienes no razón. recuerdo la verdad que Sí, a mí yo porque fui. las fotos de él Tus me atraparon, recuerdos, yo tus me recuerdos. encanta. No, y a mí como me encantaba, yo siempre lo he dicho, Joan empezó también a decir cosas de la revolución de Ixtapaluca. Entonces el hablar de Ixtapaluca, la revolución y todo eso, a mí me empezó a interesar, entonces empezaba yo a comentar. Y en Coatepec acá, y en Coatepec allá, y no, sí, que acá. Y entonces hacíamos como estos pequeños debates, entonces todos como que nutríamos esa parte, y entonces empezamos a tener más interés. Entonces a abrir mis redes y ir a la página. A la página. Y ver qué habían puesto, y A ver qué a ver pusieron, los qué comentarios. comentarios. Sí, Que la cabe verdad era destacar mucho. que te llama mucho la atención la parte de Coatepec porque deben de saber que Sandy Sí. es oriunda de... Yo soy de Coatepec. Entonces, mi pueblo es un pueblo con mucha historia. Yo, pues, me considero una persona que no sabe mucho, pero todo lo que sé es porque me lo ha transmitido mi familia, mis vecinos. Entonces, hay muchas historias alrededor de lo que es mi pueblo y creo que ha sido de los pueblos más antiguos de Ixtapaluca. Entonces, hay mucho que ofrecer. Y entonces, el empezar a ver lo que los demás pueblos también ofrecen, que también es mi municipio, fue lo que me hizo como empaparme más en esta parte que es Ixtapaluca y ellos. Interesante. Sí, entonces ella, ahora sí que Sí, fue primero. segunda. Yo la verdad no recuerdo qué lugar ocupé, pero Yo recuerdo perfectamente porque nos dio la bienvenida y yo vi el número 24 y dije, ay, caray, o sea, me llama la atención y soy muy afecta de recordar ciertas cosas. Entonces lo recuerdo perfectamente y de los primeros amigos les digo, Joan, porque me contaba cosas. Yo le preguntaba y le seguía preguntando y entonces como que empieza esa cosquillita de querer saber más cosas y más cosas y que cosas que tú sabes que tus abuelos te contaron y que más gente las sepa y hay gente que te refuta esa historia porque sí entiendo esa parte que también tus familias tengan historia pero a veces no la comparten y entonces la que a mí me comparten y que otras personas la sepan me hizo como que ponerle más interés y preguntarle por ejemplo a mis papás, a mis abuelos simplemente en logística, ¿no? Me he llevado a mi abuelo, a mi papá, o al revés, más bien ellos me han llevado y contarnos historias y ver cómo pasaba el tren en San Francisco, imaginar toda esa parte, recorrerla. Tengo un pequeño video, es muy pequeño, de ver cómo pasaba, íbamos en la camioneta. A mí me entusiasmó mucho de pensar cómo iba ahí el tren, ¿no? De pensar cómo andaban ahí cortando la madera, llevaban a la hacienda. O sea, son muchas cosas, muchas historias que se van ahí desarrollando que te interesan y entonces saber que otras personas comparten eso como que te hace más empaparte y querer saber más y querer hacer cosas. Entonces sí, como que uno queda ahí
plasmado picado, ahí, ¿no? picado, Te y quieres picas, a saber ver qué más hay, qué más van a comentar, ¿no? Sí. ¿Qué más van a compartir? A lo mejor algo que yo no sé. Sí, Ajá. expectativa Y como en de todo un lo que inicio puedes. la página pues era pública, podíamos compartir las cosas. No, pues entonces pues la gente de mi pueblo empezó a compartir estas fotografías. Gente de mi pueblo empezó a meterse a la página y a comentar. Y entonces dice, sí, de aquí soy, de aquí somos. Entonces sí, ese es ahí donde yo me quedo en Ixtapaluca. Qué bueno. ¿Y Juan? ¿Tú Yo, cómo conmigo llegas? fue muy curioso porque yo tenía planes, bueno, siempre me ha gustado la historia, parte de la carrera ha sido la historia, y me atrapó la piedra letrada. O sea, a mí me llegó de repente la publicación en Facebook de la piedra letrada y dije, no sé, fue algo impresionante, es un petrograbado, ¿no? Literal. Yo tenía pensado hasta viajar a ahorrar para ir a otro país y buscar información sobre otros grabados, pinturas y demás. Entonces, cuando veo la publicación de la piedra letrada, me atrapa. Dije, ¿dónde es esto? Y empiezo a leer, justamente, esa fue la primera publicación que a mí me atrapó. Y empiezo a ver Ixtapaluca. Dije, ¿esta está en Ixtapaluca? ¿Cómo puede? Conozco algunas pinturas, las pinturas rupestres de donde vivo, en la del Mazo, cerca de Cerro Elefante, de donde venimos justamente hoy, pero no conocía más allá de eso. Entonces me empiezo a atrapar en esa parte y creo que fue de los primeros que, oye, Freddy, me empezó a interesar, me anexé. Información. Pero no, sobre todo creo que fui de los que empezaron esa revuelta o esa propuesta, por decirlo así, oye Freddy, llévanos, ¿no? Ajá, o dónde se encuentra. Y entonces recuerdo que creo que Freddy había colocado así como que es privada esa información, justamente por lo que pasa y lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Entonces, no entendía toda esa parte, pero me llamó la atención. Dije, es algo impresionante que se encuentra muy cerca. Dije, ¿para qué irme tan lejos si aquí hay todo ese tipo de cosas? Entonces me empezó a interesar, las fotos que me agradaban mucho y por lo cual me atrapó ya totalmente fue el Ixtapaluca de ayer y el de hoy, ¿no? Entonces, la comparación que había de algunas avenidas, también los retos, ¿no? Desde dónde me encuentro, historias, leyendas, las Porque tú todavía brujas, nos debes varios premios, ¿sí? varios premios, la Sí, un helado. Santa Clara. Una michelada, Mario Guzmán. la Mejor que nos lleve por helados de pulque a Guatepe. también. Las leyendas, ¿no? Esta parte de las brujas que tenemos muy rica pues en Ixtapaluca, las leyendas de la emparedada, y demás leyendas que fui pues obviamente leyendo. Y eso fue lo que me atrapó ya con el paso del tiempo. Pues la presión de, oye Freddy, pues vamos, ¿no? A organizar algo y vamos al lugar, o sea, a conocer. Y creo que fui de los que empezaron a impulsar, no sé si te acuerdas, te mandé mensaje, creo que no sé si te llegó, ¿no? Porque supongo que había muchas personas que también te decían lo mismo, pero en las publicaciones yo colocaba eso, oye, vamos a hacer no caminata, pero una visita al sitio, ¿no? Para Muy ver buen punto. y empecé como que vamos, y empezaron otras personas también a hacerlo, y de ahí ya creo que surgió lo de las caminatas, ¿no? La primera en la cosa que no estoy seguro, pero afortunadamente o desafortunadamente yo no pude ir. ¿Qué pasó? No, ¿qué te parece si eso a nuestros amigos se lo contamos en el próximo capítulo? ¿Cómo surgen las caminatas? Porque déjame decirte, ¿No fue el preámbulo de ahí? No, ¿verdad? Okay, ya lo Bueno, sabemos, entonces lo yo creo que dejamos. eso vamos a dejarlo para después, pero así es, amigos, como surge Ixtapaluca ayer y hoy. Espero que esta pequeña plática entre amigos les sirva para que ustedes sepan cómo es que aquí nuestro amigo Freddy hizo Ixtapaluca ayer y hoy. Gracias, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, estén pendientes. Sé que nos falta hacer más y poco a poco lo vamos a llevar a cabo para que esta página sea la preferida de Ixtapaluca. Muchísimas gracias. Gracias Juan, gracias Sandy, Gracias. gracias Esther. Gracias. Nos Gracias vemos a muy todos. prontito. Hasta luego. Hasta luego.